Una de las preocupaciones más comunes que encontramos en los seres humanos es, y sobre todo en los últimos tiempos, es como un deseo de conocer sus orígenes. Y es algo que se ha convertido en algo importante para las personas y a las personas les surgen preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿De dónde es mi apellido? ¿Qué clase de ancestros tengo? Y para responder estas preguntas, las personas suelen recurrir a diversos medios para eso. Van a internet y empiezan a hacer búsquedas, hacen investigaciones. Pero hay una ciencia que es auxiliar de la historia y se dedica a hacer esto. Y se llama la genealogía. Y la genealogía nos permite rastrear los orígenes de una persona, una familia o una comunidad a partir del tiempo para determinar quiénes fueron sus ancestros y de dónde provenía esta persona. Y usted se podrá preguntar, pero ¿y esto para qué lo quiere la gente? ¿Quién quiere saber de dónde viene? Pues en la Europa medieval, las personas especialmente que pertenecían a la nobleza y la realeza se interesaban por esto porque ellos querían investigar el origen de sus familias para poder demostrar que eran de sangre azul y que podrían ser sucesores a un trono o podían acceder a una clase de herencia. Y en nuestros tiempos, en algunos países, en Europa y en algunos países en América también, nosotros podemos obtener la nacionalidad automática, ¿sí? Sí, podemos demostrar que alguno de nuestros ancestros, ¿sí? Abuelos, padres o bisabuelos, ha nacido en ese país y la tiene también. Entonces la genealogía es importante. Y como es importante, la Biblia también dedica páginas y páginas enteras a las genealogías. Y en su narrativa, quizás para algunos lectores les puede parecer una lectura aburrida. Esto de tantos nombres, fulano engendró a sultano y sultano a perencejo o sea, ¿para qué quiero saber yo quién era el tatarabuelo de alguien? O sea, a mí me interesa es la persona en el momento, ¿no? Pero si está en la Biblia, están plasmadas allí con un propósito. Y creo que el propósito es que nosotros, como lectores de la Biblia, podamos conocer la ascendencia de los protagonistas de la Biblia y cuáles eran sus orígenes para poder entender muchas cosas que ellos hicieron. La genealogía más importante de la Biblia, ¿sí? La acaba de leer nuestro hermano Ovidio, la encontramos en Mateo 1:16. Y en estos pasajes, Mateo lo que intenta es conectar a sus lectores con una lista de nombres. Una lista de nombres de los cuales Jesucristo es descendiente. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver dos razones por las cuales esta genealogía es importante y es relevante para nosotros en nuestros tiempos. Lo primero que nosotros podemos ver, el primer aspecto, es que la fidelidad de Dios no tiene límites. Observamos que en el versículo 1, Mateo comienza con estas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo. Y Mateo lo que está haciendo es siendo claro y contundente sobre lo que va a escribir a continuación. Y le está diciendo a su audiencia que va a hablar de Jesucristo, que todo lo que Jesucristo está haciendo, lo que Dios está haciendo a través de Jesucristo, Él quiere hablarnos el por qué lo está haciendo. Para Mateo recordar era muy importante porque en esa época habían demasiados interrogantes. Las personas que estaban viendo a Jesucristo, lo que Jesucristo hacía, tenían muchas preguntas para sí. Preguntas como las que se hacen las personas hoy en día, ¿no? Como por ejemplo, o sea, ¿quién es esta persona que hace estas cosas? Era una de las preguntas que se hacían. ¿De dónde viene esta persona? Y por esta razón, Mateo continúa diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Mateo dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto es muy curioso, porque según la genealogía, ¿sí? Primero está Abraham y segundo está David. Y Mateo invierte aquí los roles, ¿sí? Primero habla de David para decirle a la audiencia que Jesucristo es descendiente, ¿sí? Del trono. Y de Abraham para decirle a su audiencia que Jesucristo es de descendencia judía. Y les habla de Abraham porque Mateo quiere afirmar esa conexión entre Jesucristo y el pueblo de Israel.
conecta a Jesucristo clara y fuertemente con uno de los nombres más grandes de la historia del Antiguo Testamento. O sea, hablarle a un judío sobre Abraham era lo más grande. Y el saber que Jesucristo venía de Abraham, para ellos era impactante. La finalidad de Mateo era llevar a sus lectores a ver a Jesús como un digno representante de las más elevadas esperanzas que tenía el pueblo judío. Y para eso era necesario demostrar que venía de ese nombre que para ellos era muy preciado. Y el linaje de David, de Abraham, el patriarca, como lo llamaban ellos, era de crucial importancia para ellos, queridos hermanos. O sea, el saber, el llegar a la conclusión de que Jesucristo venía de la descendencia de Abraham, para ellos era demasiado importante, porque eso les estaba dando a ellos la certeza y la seguridad de que Jesucristo provenía del pueblo judío. Y quizás todo esto para nosotros, bueno, ¿y por qué las genealogías y qué utilidad tiene esto realmente? Pero para los judíos, queridos hermanos, era demasiado importante. Era demasiado importante. Las genealogías hablaban de la historia de Israel. A través de ellas ellos podían verificar si una persona podía o no podía realizar ciertas funciones que estaban determinadas para un grupo. Por ejemplo, en Esdras, capítulo 2, versículo 62, dice la Biblia que el pueblo, ellos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. En la época de Esdras estaban comprobando que unas personas que decían que eran descendientes de la tribu de Leví, no lo eran. Y ellos querían servir en el templo, pero como no eran descendientes, no lo podían hacer. Necesitaban ser descendientes de la tribu para poder servir en el templo. Por lo tanto, ellos habían presentado unas reclamaciones falsas. Y entonces eso se podría determinar a través del seguimiento de quiénes eran sus padres, sus abuelos, etc. Y es interesante que la visión de Mateo con respecto a esto de los ancestros, o sea, es una visión completamente global. Y por eso él empieza, ¿sí?, desde el principio. Él empieza desde Abraham. Y dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y bueno, no les voy a volver a repetir todo lo que el hermano leyó, pero en el versículo 15 se detiene y dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y con esta exhaustiva lista, Mateo está certificando que la descendencia de Jesús es judía. Y no solo eso, también está diciendo que Jesús proviene del linaje de Abraham y de David. Y algo que llama mucho la atención en este pasaje, lo encontramos en el versículo 17. Y dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y nosotros aquí vemos que Mateo se preocupa o se encarga de dividir la historia de Jesús, la genealogía de Jesús, en 3 grupos de personas. Y el primer grupo de personas habla sobre las generaciones que empiezan en Abraham y terminan en el rey David. Y este fue el periodo mediante el cual Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y entonces vemos que en Jesús esa promesa se cumple. Porque nosotros como familia de la tierra, nosotros somos bendecidos por Jesucristo. Jesús fue el cumplimiento de esa promesa. Cuando Abraham y Sara, ustedes conocen la historia, cuando Abraham y Sara tienen a Isaac, a partir de allí venía el cumplimiento de la promesa de Dios. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Jesús le dice a David que va a tener un hijo que reinará para siempre en el trono, aún cuando ellos estén en cautiverio. Y Jesucristo, queridos hermanos, es el Rey de Reyes, Jesucristo es el Señor de Señores y Jesucristo es quien reina hoy y vive para siempre. El segundo grupo del cual habla Mateo va desde David hasta el exilio. Una época oscura, una época en la que Dios disciplina al pueblo. Y cuando se levantan estos reyes malos, entonces Dios, ¿qué hace? Levanta 2 naciones, los asirios y los babilonios, para castigar al pueblo por su desobediencia. Y estando en esa situación de disciplina, ellos estaban esperando y anhelando con todas sus fuerzas que viniese un Salvador.
a sacarlos del cautiverio y regresarlos de nuevo a su tierra, al pueblo de Israel. Hermanos, Jesús es la esperanza futura de que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y es la esperanza presente para nosotros. Jesucristo es donde nosotros tenemos nuestra esperanza. Jesucristo sacó al pueblo de Israel. Y Jesucristo a nosotros también nos ha sacado del lugar donde nos encontrábamos y nos ha traído a su salvación. El tercer grupo que encontramos va desde el exilio hasta Jesús. Y este grupo es el que conecta al pueblo con la fidelidad de Dios. Porque a pesar de la rebelión contra él y de ser una temporada también oscura, una temporada donde Dios no habla muy a menudo, no habla con frecuencia, hay un anhelo y una espera de parte del pueblo por una renovación. Quieren que el Señor les renueve de nuevo. Y entonces Jesús se convierte entonces en la fidelidad manifestada de Dios en el nuevo pacto. En el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ese pacto que fue sellado con la sangre de Jesucristo, que fue hecho por el sacrificio de Cristo en esa cruz y al cual usted y yo pertenecemos. El lugar donde usted y yo hemos sido injertados. Mateo no ha plasmado estos nombres aquí solo porque ha querido o solo para que nosotros cuando leamos esta línea nos aburramos o nos demos cuenta quiénes eran los ancestros de Jesucristo, sino que lo ha hecho para ratificar que Jesucristo viene del pueblo de Israel, que Jesucristo tiene descendencia judía. Y nos está ilustrando a través de toda esta lista la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Desde Génesis hasta nuestro tiempo, querido hermano, la fidelidad de Dios ha permanecido intacta. Ha permanecido intacta porque la fidelidad de Dios, queridos hermanos, hace parte del carácter de Dios. La fidelidad de Dios no depende de nosotros, no depende de las épocas. Porque si usted nota, queridos hermanos, en todo ese periodo oscuro y tanto periodo de problemas y situaciones, la mayoría de los hombres que se encuentran en esta lista eran hombres imperfectos. Hombres totalmente imperfectos, que estaban pasando por situaciones difíciles, que estaban en épocas sombrías, y Dios siempre permaneció fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Y en ocasiones quizás podemos tener la sensación de que Dios está alejado de nosotros, que Dios parece que se ha olvidado de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, solamente me pasaba, ya últimamente no. Pero esa sensación de decir, wow, o sea, yo estoy en esta situación y ¿dónde está Dios presente? ¿Dónde está el actuar de Dios? Pero la fidelidad de Dios, queridos hermanos, no depende de nosotros. No depende de nosotros. Dios va a permanecer fiel todo el tiempo. Fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. Hermano, si Dios tiene un plan con usted, o sea, tenga por seguro que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Usted se va a poder oponer todo lo que quiera. Al final de cuentas, usted es el que va a sufrir las consecuencias. Pero si Dios tiene un plan con usted, Dios lo va a cumplir. Y Mateo en el versículo 22 dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando Mateo dice que todo esto sucedió, se refiere a todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Porque desde Abraham, ¿sí?, hasta el nacimiento de Jesucristo, escogiendo a María como su madre y a José como su padre. O sea, todo lo que ha pasado es para ratificar que Dios obra para cumplir sus propósitos. No importa las situaciones que cada una de estas personas pasaron. No importa. Dios va a cumplir sus propósitos. Jesucristo era la pieza que faltaba en ese rompecabezas. Cuando uno empieza a leer la historia, el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, uno se da cuenta de que allí falta algo. Falta algo. Y ese algo lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Faltaba Jesucristo, la culminación apoteósica y gloriosa del plan perfecto de salvación de Dios. A la aparición de Jesucristo en la historia. Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. Dios tiene. Y la fidelidad de Dios no tiene límites. Y yo no sé la situación por la cual usted está pasando en este día, pero lo que sí le puedo decir es que aunque usted no vea la salida, aunque usted no vea el camino,
aunque usted no vea la luz al final del túnel, o sea, Dios está obrando en su favor. Dios lo está haciendo. Las consecuencias a nuestra vida van a venir. De eso estoy convencido también. Pero también estoy seguro de que Dios nos va a llevar al lugar donde Él prometió que nos iba a llevar. Y así como lo hizo en la vida de cada uno de los nombres que aparecen en esta genealogía, también lo va a cumplir porque su fidelidad es para siempre. Para siempre, hermanos. Yo quiero que en esta mañana que se vaya con esto. La fidelidad de Dios es para siempre. Y el segundo aspecto que podemos rescatar en esta lista de nombres es que la gracia de Dios no tiene límite. La gracia de Dios es ilimitada, hermano. Porque yo no sé si usted analiza esta lista o la analizó, pero hay algo asombroso acerca de la lista de estas personas y es que hay gente ejemplar en esta lista. Pero yo creo que la mayoría de estas personas, desde nuestra perspectiva humana, los podríamos tildar como fracasados. Personas por las cuales quizás honestamente nosotros no hubiéramos incluido en esta lista para ser ancestros o ser antecesores de Jesucristo. Sino si a nosotros nos hubiesen dicho que hiciéramos esta lista, seguramente hubiéramos obviado a muchas personas. Y esto pasa porque nosotros somos expertos en juzgar a las personas por lo que nosotros vemos. Dios no juzga a las personas, pero nosotros sí los hacemos. O sea, Dios juzga los hechos, juzga los pecados. Pero nosotros somos expertos, hermanos, en ver la paja en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga por dentro. Y yo he escuchado, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado expresiones como ese chico o esa chica no le conviene a mi hija. Yo no sé si usted lo ha escuchado alguna vez. La familia de ese chico no me gusta, la familia de esa chica yo creo que no es la mejor para que se emparente con nosotros. Yo no quiero que mi hijo o mi hija se case con esa clase de persona. Son expresiones que se escuchan, hermano. No las hemos visto ni en Netflix, ni en películas, ni las hemos sacado una de Romeo y Julieta. O sea, se escuchan, hermano. La verdad es que se escuchan. Pero yo le hago una pregunta. Yo no sé si usted se ha detenido a analizar su genealogía. No lo sé. Pero déjeme hablarle un poquito de la mía. En la mía usted va a encontrar borrachos, maltratadores, personas que estuvieron en ocultismo, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Bueno, ¿para qué sigo? O sea, seguir es perder el tiempo, hermanos. O sea, Dios a nosotros nos ha rescatado. Nos ha rescatado y nos ha rescatado de un lugar, hermano, que yo no sé usted, pero hay mucha gente que no daría absolutamente nada por usted. Hay personas que por usted no apostarían. Hay personas que a usted no lo pondrían en esta lista tampoco. Yo no sé lo que usted encuentra en su genealogía. Quizás usted no encuentra este tipo de personas que yo encuentro en la mía. Pero hermanos, ¿sabe qué me encanta de la Biblia a mí? Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que la Biblia no encubre las faltas ni los pecados de sus protagonistas. No la encubre, hermano, sino que nos las muestra y nos muestra que las personas son imperfectas y personas que fracasaron, personas que fueron marginadas en la cultura. Y estas personas, hermanos, desde nuestra perspectiva, no deberían estar de ninguna manera en el árbol genealógico de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. No deberían. Y un comentario bíblico lo expresó de la siguiente manera. La gracia de Dios en Jesús, el Mesías, va más allá de Israel a los gentiles, más allá de los hombres a las mujeres, más allá de los autosuficientes a los pecadores, para salvar a su pueblo de sus pecados. La gracia de Dios va más allá, hermano. Yo no sé, hermano, pero al leer esta lista, yo me encuentro con engañadores, mentirosos, asesinos, personas que abusaron de su poder. Y cuando yo veo esta lista, no podemos hacer otra cosa más que alabar al Señor. Alabar a Dios. Porque su gracia no tiene límite. Él la extiende a quien quiere y lo mejor de todo es que su gracia nos sigue alcanzando hasta este día. Hasta este día, hermano.
No importa de dónde viene usted, no importa su condición, no importa, hermano, su situación económica, no importa lo que usted haya hecho, la gracia de Dios lo va a alcanzar. El Evangelio de Jesús no está limitado, hermanos. El Evangelio de Jesús no está limitado ni por la raza, ni por el género, ni mucho menos por los escándalos. Ni por los escándalos que usted haya cometido, ni por el estatus social, ni por el estatus económico. Es para todas las personas. Jesús se convirtió en el desecho del mundo. Jesús se convirtió en el escándalo del mundo para que nosotros pudiéramos ser incluidos en el árbol genealógico como descendientes de Jesucristo. Y esto nos llena de gozo, porque usted y yo, nosotros no venimos de la tribu de Israel, pero usted y yo hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Usted y yo hemos sido adoptados y Dios nos llama hijos. Eso es lo que hace Él. No importa cómo lo llame el mundo, no importa cómo lo llamen las demás personas. Dios nos llama hijos. Hay otro aspecto que podemos observar también en este pasaje y a mí personalmente me llena de mucho gozo y me parece muy interesante. Y es que la cultura de la época exigía que en las genealogías solo se incluyeran hombres. Solo hombres, era la cultura de la época. Pero Mateo rompe los esquemas y contrario a la época decide incluir a 5 mujeres en esta lista. 5 mujeres. Y esto es una demostración de que la gracia de Dios no tiene límite. La gracia de Dios alcanza tanto a hombres como a mujeres. No es una cuestión externa, no es una cuestión física, sino que es una cuestión del corazón. Un corazón que se rinde delante de Dios, haya su gracia. Si observamos la lista, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estas mujeres no eran el mejor ejemplo de justicia y de rectitud. El 80% no lo era. Tamar, por ejemplo, ustedes como buenos lectores de la Biblia seguramente conocen la historia de Tamar. Ella se queda viuda y se hizo pasar por prostituta para engañar a su suegro Judá. Y logra quedarse embarazada de su suegro para poder tener una descendencia. Encontramos a Rahab, que ejercía como profesión la prostitución en Jericó. Pero allá halló gracia delante de Dios al encubrir a los espías que Josué envió a Jericó. Y halló gracia delante de Dios y no fue condenada por su pasado. Encontramos también en esta lista a Ruth, una moabita, una gentil, desechada por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no debía unirse en yugo desigual. Y esta mujer hasta su conversión estuvo fuera del pacto de Israel. Pero ella decide, a pesar de ser gentil, decide quedarse con su suegra, acompañar a su suegra que se había quedado viuda. Y al final es redimida por Booz y se casa con él. Y a partir de ella viene toda esta descendencia. Y por último encontramos a Betsabé, ¿sí? La mujer de Urías elitita, dice la palabra. Y Betsabé era tomada también como adúltera, porque Betsabé estaba casada. Era tomada por una mujer infame por haberse acostado con David. Y adicionalmente Betsabé era judía, pero estaba casada con un hitita, o sea que estaba en yugo desigual también. Y como consecuencia de esto, su primer hijo muere, pero luego haya gracia. Y su segundo hijo, Salomón, aparece como ascendiente directo de Jesucristo. Llama la atención, queridos hermanos, que ni los hombres ni las mujeres de esta lista fueron los mejores.
tuvieron fallos, todos pecaron. Pero aún así, la gracia de Dios fue extendida hacia todos sin distinción y sin excepción. La buena noticia para nosotros hoy en día, hermanos, es que la gracia de Dios no es solo para los judíos. No es solo para judíos, es también para nosotros, todos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. Todos aquellos que hemos venido a ser parte de la familia de Dios por la fe en Jesucristo. Su gracia, queridos hermanos, nos alcanza cada día. Porque si no fuera por su gracia, hermano, yo no estaría aquí predicándole el evangelio, ni ustedes estarían tampoco aquí escuchándome. No podríamos estar, porque si fuese por la justicia de Dios, usted y yo deberíamos estar muertos por pecadores. Porque la paga del pecado era la muerte, hermanos. Pero la gracia de Dios es la que nos sostiene aquí en este lugar. Con respecto a estas 4 mujeres, Spurgeon dice lo siguiente. Estas 4 mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para demostrar que Jesús se identifica con los pecadores en su genealogía, así como lo hará en su nacimiento, bautismo, vida y muerte en la cruz. Jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de la ramera Rahab, de la rústica Ruth, y él está emparentado con los caídos y los humildes y mostrará su amor incluso a los más pobres y olvidados. Y quizás alguno de ustedes se puede sentir marginado, quizás una sensación de rechazo, o quizás piensa que los pecados que usted ha cometido no le da opción, ninguna opción de pertenecer a la familia de Dios. Quizás usted piensa que las luchas que está teniendo con su pecado, usted está solo en esas luchas y que usted nunca va a vencer. Porque esa sensación se tiene, queridos hermanos, cuando uno está en las luchas. Pero, hermanos, Jesucristo tiene el poder para transformar su vida, así como ha transformado la vida de muchos. Jesucristo tiene el poder para sacarlo a usted del lugar donde usted se encuentra. Solamente la transformación de su entendimiento a través de la palabra de Dios va a poder transformar su pensamiento para que usted pueda transformar su corazón y entonces usted pueda cambiar su estilo de vida. Dios nos ha dado la salida para todas las situaciones, todas. Su gracia es abundante y es para siempre, hermano. Es para siempre. Su gracia va a alcanzar a todos aquellos que se rindan a Él. Todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como el Señor de su vida. No solamente el Salvador, sino como el Señor. Y cuando usted dice que Jesucristo es el Señor de su vida, usted está diciendo que usted está dispuesto a obedecer todo lo que Jesucristo le manda. Y el mejor de esto, lo mejor de esto lo podemos ver en esta lista. Ahí hay personas que tienen cosas de su pasado que quizás les gustaría olvidarse, como algunos de nosotros. Personas que han tenido experiencias dolorosas por causa de otras personas. Personas que lo han hecho muy bien, pero hay otras que lo han hecho mal, realmente mal. Otros supieron en carne propia lo que era ser un marginado o un desechado. Encontramos personas que utilizaron el engaño para obtener sus metas. Utilizaron su poder para abusar de otros. Hermanos, todo esto está en la genealogía de Jesús. Todo esto está en las personas que Dios usó para de las cuales Jesús iba a ser descendiente. Podríamos seguir toda la mañana enumerando las cosas que hicieron mal, porque tendríamos que hacer un resumen del Antiguo Testamento, queridos hermanos. Pero a pesar de todo, todos ellos fueron incluidos en esta lista. Todos ellos fueron tenidos en cuenta por Dios. No por sus méritos, porque como vimos ninguno merecía, sino que fue porque la gracia de Dios se extendió. Y ninguno de nosotros, queridos hermanos, ninguno de nosotros merece ni una sola gota de esa sangre derramada en la cruz. Ninguno. Ninguno. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nos hizo merecedores. Nos hizo merecedores. Somos imperfectos, hermanos. No somos dignos de ser parte del pueblo de Dios.
Pero Dios nos ha escogido, nos ha perdonado. Y a través de esa sangre derramada en la cruz, hermanos, usted y yo, hoy podemos decir, Abba, Padre. Un lugar de privilegio donde Dios nos ha puesto, hermano. Podemos disfrutar de ese lugar. Estamos en un lugar donde nosotros podemos acercarnos confiados a Dios en arrepentimiento, sabiendo de que Él va a perdonar todas nuestras faltas. Todas nuestras faltas. Así, queridos hermanos, que podemos concluir entonces que la gracia de Dios y su fidelidad es ilimitada y es para siempre. Y cada vez que nosotros nos acerquemos para leer una genealogía, no pasemos de largo, hermano. O sea, yo sé que algunos pasan de largo cuando llegan a los nombres. ¿Esto para qué? Vamos a lo que realmente importa. Hermanos, o sea, la Biblia, toda la Biblia es útil, toda la Biblia. La fidelidad de Dios no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros hagamos, es su esencia. Su gracia ha sido extendida hacia todos los hombres desde siempre y es excepcionalmente amplia y es ancha. Y nosotros jamás, jamás vamos a poder imaginar la magnitud y el alcance de su amor. Jamás. Así, queridos hermanos, que esta era, o este era el mensaje que quería transmitirles de parte de Dios en esta lista de nombres. Yo sé que no es un pasaje fácil, pero espero que el Señor me haya dado de su favor para para haberle transmitido a usted lo que había en el corazón de los pastores y de la iglesia. Y es que usted se quede hoy con que la fidelidad de Dios y la gracia de Dios es para siempre. Y que no depende de usted. No importa lo que usted haya hecho. Lo que importa es lo que usted está haciendo ahora con Dios.